Hola, soy Ada, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre el eneagrama. Hoy vamos a hablar sobre la personalidad tipo 1, el perfeccionista. ¿Cómo son estas personas? Bueno, en general son personas que se esfuerzan mucho por hacerlo todo de manera perfecta, ¿no? Su estrategia en la vida es ser perfecto. ¿Qué significa esto? Le dan mucha importancia a la puntualidad, a ser meticulosos, a hacer las cosas con detalle, a fijarse en los procesos de las cosas, ¿vale? Son personas que en general buscan hacer las cosas bien, correctamente. ¿Cómo eran los niños 1? Bueno, pues los niños 1 lo que les pasó fue que pensaron, si yo hago las cosas bien y me porto bien, entonces no voy a causar problemas y me van a querer. Entonces son niños que desde pequeños fueron siempre muy obedientes, sacaron buenas notas, fueron muy correctos, siempre hicieron lo que tenían que hacer. Son niños que se volvieron serios y responsables muy rápidamente, ¿no? Es como que se hicieron mayores rápidamente. Desde pequeños sabían que era correcto y que no era correcto. ¿Cuáles son las características positivas del tipo 1? Bueno, pues las personas del tipo 1, los perfeccionistas, son personas que en general inspiran mucho a los demás a través de la acción. Son personas que hacen, en vez de decirte, oye, deberías hacer esto, ellos actúan, están orientados a la acción, entonces sirven de ejemplo para los demás, inspiran a los demás. Luego son personas que se fijan mucho en que todo el mundo esté bien, en que todo sea correcto, creen que si el mundo no es justo o si el mundo no funciona como tiene que funcionar, ellos están ahí para cambiarlo y para hacer que funcione bien. Son personas muy correctas y, por ejemplo, hay algún problema en la comunidad de vecinos y se vota que hay que pagar más, los unos van a votar pagar más para solucionar ese problema porque piensan que es lo bueno y que es lo correcto. Además son capaces de ver las cosas de manera muy objetivamente, no son capaces de distanciarse de la emoción y de decir, a ver, ¿qué es lo bueno que hay aquí? ¿Qué es lo malo que hay aquí? Y se mueven mucho hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia la moral, se fijan mucho en lo ético, en los valores, en qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en general, son personas muy justas y da gusto estar al lado de esas personas porque sabes que son equilibradas y van a ver las cosas bien, correctamente. Ahora, ¿qué es lo negativo del 1? Bueno, pues en esa búsqueda por la perfección, porque las cosas estén bien, hay momentos de su vida en los que, claro, se vuelven rastreadores de fallos y además se frustran mucho porque el mundo al final no es perfecto, por lo menos no funciona como una máquina en la que dices 1 más 1 igual 2, el mundo no es así. Entonces los unos empiezan a sentir muchísima frustración, muchísima rabia, muchísima ira, pero es que además no la sacan fuera porque no es correcto sacar la ira fuera, entonces contienen esa ira y de repente van tensos, tienen muchas tensiones en el cuerpo, van rígidos porque el mundo no funciona como debería funcionar. Luego además se vuelven muy críticos, juzgan mucho a los demás porque ellos tienen una idea de qué es lo bueno y qué es lo malo, y a partir de esos valores que tienen ellos de qué es lo bueno y qué es lo malo, critican a los demás y miden a los demás desde ahí. Además son muy autoexigentes con ellos mismos. El mundo no es correcto, ellos tampoco son correctos, podrían ser mejores personas. Entonces tienen un diálogo interno muy negativo que les machaca mucho y que está constantemente diciéndoles, tienes que mejorar, tienes que ser mejor persona, esfuérzate más. Entonces hay momentos en los que se cansan, ¿vale? El 1 conecta con el 4 y con el 7. Conecta muy fácilmente con el 4. Cuando se va a lo positivo del 4 suele ser una persona que defiende muy bien sus ideales, su punto de vista, conecta muy bien con sus necesidades y dice, oye, esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer, y no le importa lo que piensen los demás, defiende su idea y se acabó. Ahora, cuando conecta con la parte negativa del 4, se puede volver una persona melancólica, solitaria, se mete en su mundo, se quiere aislar, porque de repente siente que los demás no comprenden todo lo que él lucha y todo lo que se esfuerza por hacer las cosas bien, y no entiende por qué los demás no hacen las cosas bien, ni se esfuerzan, ni tienen ese mismo compromiso, ni esos mismos ideales que tiene él. Entonces de repente se vuelve melancólico y se mete en sí mismo. Luego, cuando conecta con el 7, cuando conecta con lo positivo del 7, que es lo que más le cuesta al 1 y es lo que debería hacer más a menudo, conectar con esa parte
buena del 7, se vuelve alegre, se vuelve optimista, de repente conecta con esa parte entusiasta del 7, comprende que hay muchos puntos de vista en el mundo, que hay muchas maneras diferentes de hacer las cosas y que además todas esas maneras diferentes de hacer las cosas le aportan muchísimo a su punto de vista, que al final son enriquecedoras. Cuando conecta con el 7 se divierte, conecta al final con la alegría de la vida. Ahora, cuando conecta con la parte negativa del 7, le pasa que puede caer en excesos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues el 1, como es tan correcto, como trabaja tan bien, de repente se va al 7 y dice, bueno, yo que trabajo tanto, voy a dejar un poco mis normas de lado, mis exigencias de lado y me voy a soltar. Entonces algunas veces pues se toma copas de más, puede caer en algún tipo de romance, de repente sus normas ya no son importantes. Entonces cae en cosas excesivas, se va demasiado a esa parte negativa del 7 y ahí aparece su crítico interno que le dice, ¿qué estás haciendo? No, por ahí no. Entonces, por eso al 1 le cuesta tanto irse al 7, porque cuando se va a la parte negativa del 7, se deja ir sin más. Y el crítico interno luego le dice, no, esto que estás haciendo no es correcto. Mantén tus normas, mantén tu perfeccionismo, haz las cosas bien, no te vayas a ese 7. Entonces el 1 ahí tiene que saber diferenciar entre irse a lo positivo o a lo negativo del 7. Lo positivo es relajarte, pasártelo bien, pero nunca caer en el extremo. Si eres un tipo 7, varias recomendaciones para ti. A ver, por un lado, tienes que estar muy atento a cuál es tu crítico interno, cuál es esa voz, cómo te habla esa voz. Y tienes que empezar a controlar esa voz, a decirle a esa voz, oye, no, ya no más, ahora no me hagas daño, ahora no vengas a mí, no me hables tanto, ¿no? Empezar a verla como algo externo que está ahí, que a veces viene, te dice cosas, pero que no te tienes que identificar con esa voz. Luego, diviértete, pásatelo bien, es muy importante que conectes con esa parte positiva del 7, de me río, me lo paso bien, me alegro, no pasa nada. Luego, empieza a valorar las opiniones de los demás y las ayudas de los demás. Los demás están ahí para ayudarte, para estar contigo, y cuando te recomiendan algo no lo hacen para criticarte ni para recordarte que lo estás haciendo mal. Y luego también los demás son apoyos, porque muchas veces como 1 tienes la sensación de que trabajas mucho, lo haces todo tú y tienes la sensación de que si delegas en los demás las cosas nunca van a estar lo suficientemente bien hechas, ¿vale? Entonces olvídate de eso, permite que los demás te ayuden, acepta los puntos de vista de los demás y ten en cuenta que los demás hacen las cosas de la mejor manera que lo pueden hacer. Por último, relájate, te viene bien salir a correr, hacer deporte, conectar con el cuerpo y salir un poco de tanta rigidez. Esto es todo sobre el 1 del eneagrama. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Ya hemos acabado la serie de los vídeos del eneagrama. No sé sobre qué será el vídeo de la semana que viene. Si lo quieres ver y quieres recibir la notificación, suscríbete al canal y así vas a recibir todos los vídeos que hago. La semana que viene hablaremos de autoestima, de relaciones, ya veré sobre qué hago el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que estos vídeos del eneagrama te hayan servido y te hayan ayudado a comprender tu personalidad y a comprender las 9 maneras diferentes de ver el mundo. Gracias, adiós.